Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, vamos a ver. Traemos dos preguntas. En esta primera, la Estrategia Canaria de Economía Azul, y la posterior, sobre economía circular. Primero, porque son dos estrategias recientemente aprobadas por el Gobierno en una clara orientación sobre la dirección que nuestro modelo económico debe seguir y que nosotros compartimos. Cuando hablamos de diversificación de nuestra economía, estos son dos elementos esenciales. Lo he planteado en multitud de ocasiones. La diversificación de nuestra economía probablemente no va a pasar por grandes acciones, por grandes investigaciones. Me refiero, a lo mejor nosotros no nos vamos a encargar de generar las naves que nos van a llegar a Marte, pero hoy en día en Canarias se desarrollan en multitud de espacios, en multitud de áreas, elementos que pueden ayudar a contribuir a esa diversificación económica y no ser tan dependientes de una en exclusiva como es el turismo. Hemos hablado del potencial que tiene, entre otras, por ejemplo, la cultura, para formar parte de eso, la necesidad imperiosa de que nuestro sector primario gane puntos de representación en el PIB y en el empleo, pero hay dos elementos que son importantes en cuanto al potencial que tiene en los próximos años. Uno es la economía azul, al que nos referiremos ahora, y la economía circular con posterioridad. La economía azul, de hecho, ya hoy en día supone el 7% del Producto Interior Bruto canario y el 8% del empleo en nuestra tierra de manera directa, casi 65.000 puestos de trabajo, sin contar el turismo costero. Cierto es que aquí se engloban multitud de áreas, obviamente desde la pesca, obviamente la mayoría de las actividades portuarias, con una relevancia importante en territorios insulares y muy dependientes del exterior, pero también en el ámbito de la energía, por ejemplo, o la desalinización y todo lo relacionado con la desalación de aguas, etcétera. Pero hay muchísimos aspectos que también son importantes en cuanto a la I+D+I en este sector, que es relevante. Por cierto, no partiendo de cero, porque creo que es importante que también pongamos mucho énfasis en lo que en Canarias se ha venido haciendo y bien, para a partir de ahí seguir profundizando. Lo digo porque hoy en día contamos, por ejemplo, con el PLOCAN, que está trayendo inversión importantísima en esta materia. El ITC, en muchas de sus líneas de trabajo, están claramente relacionadas desde las renovables en el ámbito marino, pero también en el estudio de las algas para el desarrollo de productos pues en el ámbito de la medicina, de la cosmética, de la alimentación y en otros muchos elementos. Pero también la importancia, por ejemplo, de nuestras universidades, de manera más específica la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con su facultad en Ciencias del Mar, donde han salido pues algunos de los especialistas más importantes a nivel internacional. A partir de ahí debemos de seguir creciendo y por eso la importancia de esta estrategia, aprobada recientemente el 15 de julio, donde en el primer documento se establece aprovechar al máximo todo el potencial de las actividades relacionadas con los sectores marino y marítimo, con el objetivo de lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Digo esto porque tiene muchísima relación con la siguiente pregunta que le haré sobre economía circular, precisamente, donde la sostenibilidad, la integración de todos los elementos son fundamentales. Y sobre todo por un elemento básico, empezar a generar economía desde una visión autocentrada, desde una visión en la que seamos capaces de entender dónde tenemos realmente las potencialidades, en qué entorno y en qué contexto nos movemos, para a partir de ahí ser capaces de seguir avanzando, de seguir creciendo, de seguir generando economía y, por supuesto, también empleo. Decía el viceconsejero de Economía recientemente que, al hablar de esa diversificación, que la Estrategia de Economía Azul iba a crear y a diversificar el empleo. Va a permitir la posibilidad de formarse en actividades complementarias y en una política global, no solo en el espacio marino, sino también en el espacio terrestre, en todo lo relacionado con el sector, digamos, de la economía azul. Para esto, y ahí empiezan mis preguntas, para esto se necesita una formación específica. Evidentemente he hablado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero la estrategia habla de la importancia de la formación profesional también para profundizar en aquellos elementos que de una manera más eficaz, inmediata, sea capaz de adaptar y formar a nuestra población para los nuevos nichos de empleo que pueden desarrollarse en este ámbito. Segunda, ¿cuánto empleo se prevé que puede crear la economía azul en los próximos años si la estrategia avanza por el camino que se desarrolla?
Y luego un elemento fundamental que está recogido de una manera pues, no muy extensa en la estrategia, pero que es esencial. Nuestro Estatuto de Autonomía, por primera vez, recoge que el territorio de Canarias forma parte también, no solamente de nuestras islas, sino el mar que las rodea. Y, por tanto, es una base fundamental para poder desarrollar con estrategias propias, por tanto, también con competencias propias, si somos capaces de desarrollar hasta el último centímetro lo que esto implica, lo que dice nuestro Estatuto de Autonomía, para a partir de ahí ser capaces de impulsar esta estrategia azul desde las competencias que nos da digamos, ese territorio ahora ampliado en el Estatuto de Autonomía recientemente aprobado. Y por último, y no menos importante, me gustaría también que nos explicara, porque aparece en el lado de las amenazas, el conflicto que podemos tener con los países limítrofes con Canarias en cuanto a la jurisdicción de sus aguas, que puede tener mucho que ver precisamente con el desarrollo pleno de esta estrategia de economía azul en alguna de sus variables. Gracias, señor Campos. Señora consejera, cuando quiera. Gracias, presidente, y gracias por traer esta pregunta a esta comisión. Las dos que vienen a continuación, igual que antes hablábamos del conocimiento, pues yo creo que estas son las otras dos patas claras de la diversificación de la economía en Canarias. Cuando hablamos de transformar el modelo, estamos hablando de esto, de apostar por el conocimiento, por la innovación, por partir de nuestras fortalezas, de nuestras capacidades y a partir de ahí ser capaces de generar actividad económica y el empleo. Por eso la importancia de estas dos estrategias, porque si bien son sectores de actividad, muchos de ellos absolutamente consolidados en nuestra tierra, como las actividades portuarias o la pesca, otros más emergentes, como la biotecnología azul, que antes comentaba, otros también estratégicos, todo lo que tiene que ver con la eólica marina, es decir, estamos hablando de cuestiones que afectan a la diversificación y a la sostenibilidad de nuestro modelo. Y hay consejerías sectoriales, ¿no?, con competencia en estas políticas, ¿no?, turismo costero, es decir, no estamos hablando de algo nuevo que de repente descubramos. Lo que hemos hecho, partiendo de una iniciativa y de los estudios previos que se habían hecho también en la anterior legislatura, es organizar, estructurar, plantear una estrategia con una visión holística para que todas esas realidades y necesidades pudiésemos abordarlas de forma conjunta por parte del Gobierno, no solamente sectorialmente, sino con una visión compartida a la hora de definir las distintas estrategias. Ya estamos en este momento, lo comento también en relación a la que viene después, ¿no?, de las dos estrategias, esta la lidera o la va a coordinar la Consejería de Economía a través de la Viceconsejería de Economía. La de Economía Circular va a ser liderada por la Consejería de Transición Ecológica, ¿no?, y tiene su razón de ser, ¿no? Aquí hablamos de una política económica muy horizontal, muy transversal, y que desde esta visión, siendo la Consejería de Economía, pues podemos compartir esa visión más horizontal. Ya estamos en estos momentos poniéndonos en contacto con las distintas organizaciones que conforman el modelo de gobernanza, porque yo creo que lo importante de la estrategia es que contamos con un modelo de gobernanza, no solamente plantear acciones, unas más a largo plazo, 2030 lo que es la estrategia, un plan de acción más cercano en el tiempo, sino que tengamos una gobernanza, porque si no, al final sabemos lo que pasa a veces con estas estrategias, ¿no? En el papel queda muy bien, pero si no hay una acción conjunta, un seguimiento, corremos el riesgo de que se diluya su potencial, ¿no? Pues ya estamos en ese proceso para que los órganos de gobernanza empiecen. Hablaba de la formación. Hay dos ejes de esta estrategia que tienen mucho que ver con esta consejería, la formación y la parte de I+D+I. Ha hecho referencia al PLOCAN, al ITC, ¿no?, el papel que juegan. Y me gustaría hablar un poco de la formación. Es clave. Si queremos que se genere empleo, el empleo se va a generar, si se generan más actividades, si hay un crecimiento en estos sectores de actividad. Ahora bien, si queremos que ese empleo se quede aquí, que contribuya a reducir las tasas de desempleo que tenemos en Canarias, la formación es clave, porque si no, esos profesionales van a ser captados fuera de Canarias
y aunque después repercuta aquí su actividad, pero lo importante es que generemos interés en nuestra gente por las distintas actividades vinculadas a la economía azul. Hemos ampliado la oferta formativa del Servicio Canario de Empleo, pero lo más importante es atraer a personas a estas actividades, ¿no? Fomentar vocaciones en la economía azul. El año pasado hicimos la primera feria, la Feria de Vocaciones de Economía Azul, en el mes de mayo, virtual todavía en aquel momento, y casi 400 personas participaron en las distintas actividades para que se conocieran, nuestros jóvenes conocieran las distintas actividades que se desarrollan y cómo se puede acceder a esa formación, porque lo importante es que haya demanda de esa formación por parte de los jóvenes para que podamos, no solamente es ofertar la formación, es importante que se conozca y que generemos ese atractivo para que se pueda aprovechar plenamente el potencial de desarrollo y crecimiento para nuestra tierra que tiene la economía azul. Hemos hecho un estudio también para ver de las ocupaciones más demandadas y si esos perfiles los tenemos o hay que hacer hincapié precisamente en atraer esas vocaciones para poder cubrirlos desde aquí. Por lo tanto, estamos trabajando ya, la estrategia tiene su recorrido. Antes de aprobarla, ya desde la Consejería estábamos trabajando en aquellos objetivos que tienen que ver directamente con nuestra Consejería, además de las distintas subvenciones. La PLOCAM se ha reforzado las capacidades de la PLOCAM y otras líneas que tenemos en la agencia directamente para proyectos vinculados a la economía azul.